Bienvenidos a Más Allá de la Curva y el Demócrata con su amigo Francisco Tavares. Apresamientos en República Dominicana, mucho movimiento en torno a este caso, nosotros dándole cobertura 24/7, minuto a minuto. ¿Qué está detrás de este caso de corrupción? ¿Cuál es la verdad de los apresamientos de Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta? Además de Simón Lizardo, 6 directores generales, una lista larga. Esto está apenas en desarrollo, una noticia que impacta toda la agenda política, social y económica, y sin lugar a dudas que amerita el análisis y compartir cada detalle. Saludito a la diáspora, gracias por conectar con nosotros, a cada uno de los dominicanos de buena voluntad que están en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, el Caribe, en todas partes del mundo. Dígame de dónde me ve. A los dominicanos que están también en el patio, que están en la región este, en el sur, en el norte, en el Cibao, en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Gracias por cada uno de sus comentarios. Mire, este caso venía llevándose a cabo, esta investigación, desde el año 2022. Recuerde la discusión de la carpeta financiera con los nombres que involucraba la compra de deuda pública, que es todo lo que está oculto, que es todo lo que se destapa. ¿Por qué hay tanto en juego con este caso en corrupción? Se lo voy a contar de inmediato. Vamos a arrancar con el esquema. Este es un esquema de corrupción atípico, porque no fue que tomaron solamente dinero del presupuesto nacional. Este es un esquema que involucra la compra de deuda pública, y es fundamental entender el esquema para comprender las consecuencias y todo lo que se esconde detrás de este caso. ¿Por qué fue tan complejo llegar a los apresamientos de Gonzalo, de José Ramón, de Donald? ¿Cómo se vinculan con Simón Lizardo? ¿Cómo esto puede arrastrar a Danilo Medina sin que sea alado por los pelos? Este es el caso de los casos. Óigame bien. La compra de deuda pública es un esquema de corrupción balagueriano. Esto inicia con Balaguer. Siempre se ha dicho en el argot popular, en buen dominicano, el que ha hecho y hace negocio con el Estado sabe muy bien que el problema no es venderle al gobierno, el problema no es suplirle al Estado, el problema es cobrar, porque el Estado es el mayor comprador, consumidor de bienes y servicios, de productos que usted se puede imaginar, desde el desayuno escolar, los víveres, el plástico, el combustible. Las instituciones del Estado tienen una nómina de más de 1,5 millones de empleados y le dan servicio y suplantan y compiten con el supermercado, INEPRE, con, imagínese usted, solamente los centros médicos privados no llegan a 1% de la capacidad instalada de los hospitales. Todo lo que consumen los hospitales, los cuarteles, los policías, es una locura. Entonces, se compra de todo, mucho. Ahora, el negocio está en cómo cobrar. Entonces se fue creando un mecanismo histórico, no fue el PLD que se lo inventó, pero el PLD lo profundiza, en el que cada vez que llega un nuevo gobierno, la deuda vieja no se pagan, solo se pagan la nueva, y la nueva se dejan que se pongan viejas. ¿Usted está entendiendo? Es decir, que mucha gente supliéndole 1 millón, 2 millones, 10 millones, 200 millones, 500, 1,000, 2,000 millones de pesos a cualquier institución del Estado. Créame que en combustible, en acero, en agregado, en obras públicas, en las construcciones, en lo que menos usted se imagina, es por mucho, cientos de millones de pesos. Entonces, cuando eso no se paga, las empresas quiebran, y viene el esquema de que desde el Ministerio de Hacienda se planifica el presupuesto, y esa deuda pública es una deuda ya que se ha hecho incobrable, que agota un procedimiento administrativo, que pasa por un proceso muchas veces de tipo judicial, y hay un fallo y se condena a la institución a pagar, pero usted no puede embargar las cuentas de servicios fundamentales, y por eso se dice que el Estado no quiebra, que el Estado no se puede embargar. Y a partir de allí, usted tiene que comenzar a negociar y dar un 50% del dinero que a usted le deben, sin que le hayan aportado nada. Sencillamente, a ti hay que pagarte 200, 500, 1,000 millones de pesos. Muy bien, yo puedo poner eso en presupuesto como funcionario. Yo puedo conseguir que a ti te paguen. Ahí es que entra Hacienda, presupuesto. Ahí es que entran la Contraloría General de la República con los libramientos, entra el Banco de Reserva. Ese entramado
Esas comisiones históricamente fueron un 10%. Siempre el 10% de Balaguer. Ahora llegaron a un 50% de la deuda. Algo peor, lo que hizo ese grupo que involucra a directores generales de presupuesto, de Contraloría, de planificación, a ministros como Donald Guerrero en finanzas, Simón Lizardo, que venía de ser ministro de Hacienda y pasa a ser director general de presupuesto, es que comienzan a captar, identifican a través de una gran estructura que involucra a empresarios, que involucra a testaferros, a prestanombres, que involucra a abogados, y le dice, mira, tú tienes una deuda aquí, deuda pública, la deuda pública está lista para que se pague, pero hasta que no se autorice el desembolso, que es lo que vale, el dinero no cae en la cuenta. Tú sabes que tú tienes una deuda de 400 millones de pesos aquí, nosotros te vamos a pagar 20 millones, 30 millones de pesos, están perdidos, mira los 30 millones de pesos aquí líquidos, toma, fírmame aquí. Ahora, una cesión de crédito. Yo, que tengo esa deuda por cobrar con el gobierno, usted, Juan, Pérez, Lucas, de 400, 600, miles, cientos de millones de pesos, ok, yo le cedo el derecho de cobro a un tercero. Ese tercero es socio de ese entramado de corrupción. Entonces, al final, le desembolsan y le pagan los 1.000 millones de pesos, los 400 millones, cientos de expedientes, de millones, como si estuviéramos hablando de Pajecoco, como si estuviéramos hablando de acerrín en un taller de ebanistería, liquidados a ellos mismos pagándose el dinero que se le debía a otro. ¿Usted está entendiendo? Ese esquema que muy pocas veces se ha explicado. Ahora, en ese esquema entran muchos empresarios poderosos de familia de poder que se prestaron a comprar esa supuesta deuda para legitimar el negocio, recibiendo el dinero de Donald Guerrero de Hacienda, de Simón Lizardo, ahí entra Gonzalo Castillo, y ese dinero entonces cae en una centrífuga de lavado de activos, ellos lo limpian en su empresa y se lo repartieron. Ese mecanismo involucra compra de propiedades, de solares, de áreas protegidas, de parques nacionales que ellos mismos la entregaron. Hay que una deuda de 2.000 millones de pesos, de 4.000 millones de pesos, vamos a entregarte estos terrenos del Estado, que el Estado se cede, ellos mismos autorizan la venta del terreno, ellos compran la deuda, le dan una participación mínima al dueño del dinero real, una deuda real, incobrable en el tiempo, que se convierte en la justificación para ellos mismos cobrarse, pagarse y repartirse. ¿Qué le parece? Ahora, ¿dónde está el problema de esto? Que en ese esquema en el que Donald, Simón, Gonzalo, los directores de presupuesto de Danilo entran, ellos lo encuentran ya y asocian, involucran en ese esquema a gente cercana al propio PRM. Allí hay familiares, hijos, empresarios de familias muy sonoras y prestantes. Y no hay manera de usted apresar a Gonzalo, a José Ramón Peralta, a Donald Guerrero, a Simón Lizardo y a todos los directores que involucra este caso, gente de peso, sin que ellos señalen y digan, no, pero quien hacía eso era fulano, era fulanito, dueño de grandes cadenas de negocios que han financiado a Leonel, a Danilo, que han financiado al PRM, a Luis Abinader. Entonces, esa preocupación, esas complicidades, es la gran verdad que ha estado oculta para frenar este caso. Por lo que de aquí está en juego la propia estabilidad, la gobernabilidad. Esto puede poner a tambalear al propio PRM, al partido de gobierno. Y con ese chantaje fue que se mantuvo todo este caso, que si se da, que no se da. ¿Y por qué no apresaban a Donald? Yo se lo acabo de explicar. Porque esto conlleva la responsabilidad penal de muchos empresarios. Anótelo hoy, que se lo estoy revelando, viendo como de costumbre, más allá de la curva. La pregunta, ¿cuál es?
Número uno, ¿valió la pena? Siempre vale la pena, aunque terminen variándole la medida de coerción. El hecho de que usted tenga a Donald, a Gonzalo, a Peralta, a José Ramón, con tanto poder, a Simón Lizardo, a tanta gente allí sentada, le envía un mensaje para que la corrupción tenga un freno. Aunque los jueces corruptos lo descarguen, la sociedad lo condena, sus nombres quedan marcados, créame. Es un problema que hay que superar porque no basta solo con que los nombres queden marcados, con que pasen el mal rato, con que terminen destruidos con su moral, con su ética, aunque hay mucha gente de esa que no tiene principios y le importa un comino eso. Pero es fundamental este tema, se está sentando un precedente. ¿Hay una jugada política, una manipulación por parte del PRM? Puede ser que sí. ¿Hay una agenda política para sacarle provecho? Claro, a muchos de estos casos. Ahora, lo que nos toca a nosotros como sociedad es profundizar esto, es que se recupere lo robado, es que no negocie. El Ministerio Público no debe negociar con ningún corrupto de estos. Es 20 y 30 años que queremos, ustedes cuentan con el apoyo nuestro. Jenny y Wilson se la han jugado. Este caso pone a prueba, más allá de lo que nos podemos imaginar, toda la estabilidad social y política. No es tan fácil como que ahora el PRM está solo. Se fortalece Lionel, pero se tambalea también los cimientos de sectores de poder que financian a Lionel, que financiaron y que son socios de Danilo y que están vinculados al gobierno del PRM y del presidente Abinader. Aquí está todo el mundo mezclado. El abogado Ángel Locuar, personas que uno nunca se imaginó. Usted verá el listado cuando lo demos a conocer. Manténgase atento. Déjeme saber qué piensa usted. ¿Cree que con todo lo que yo le he comentado, le he compartido, este caso llegará hasta las últimas consecuencias? Esos pejes gordos del danilismo, del lionelismo, del PRMismo, que tienen vínculos con estos sectores empresariales, van a terminar cayendo todo lo que son, o nos vamos a quedar solo con los políticos. ¿Qué piensa usted? Les leo. Bendiciones.